Buena gente, tenemos el H5 Pro de AGM. Hace algún tiempo ya hicimos la revisión del H5 y en este caso nos han enviado para que revisemos este smartphone que está dentro de la categoría como teléfonos hiper mega resistentes. O sea, blindaje de nivel militar, como veis, de carbono. Y son teléfonos que pesan. Este pesa unos 360 gramos. O sea, es un teléfono que básicamente yo, si yo tuviera que llevar el día a día en el bolsillo, pues podría hacerse incómodo, ¿verdad? Creo que este teléfono es más el típico teléfono que te proporcionan las empresas, a los trabajadores quizás para desempeñar, pues yo que sé, tareas más duras o, bueno, que si se cae tu teléfono que no pase nada, ¿no? Este teléfono le puede pasar un coche por encima y básicamente podría seguir con vida, ¿vale? En este caso viene también un cristal, un Panzerglass incorporado, ya que se agradece, ¿no? Un dato pues está bastante bien. Y bueno, os voy a empezar a comentar un poco lo que es el unboxing de este tocho móvil. El packaging es simple, ¿no? La caja, obviamente dentro pues viene lo que es lo mismo de siempre, el pincho para que podáis abrir la tarjeta nano SIM y la micro SD. Viene también obviamente las instrucciones del dispositivo y también viene, en este caso, obviamente el smartphone y también viene el cargador, que es un cargador estándar de carga rápida QC hasta 16 o 18 vatios, si no me fallan las neuronas. ¿Vale? El diseño de este smartphone es bastante peculiar. ¿Vale? Dentro de la categoría rugged, desde mi punto de vista, es uno de los más bonitos, ¿no? O sea, es elegante. Con este tapizado que tiene de carbono por la parte posterior. Lo que más llama la atención es la parte trasera, ¿no? Que viene un pedazo de altavoz que tú dices, ¿de dónde coño? ¿Por qué han puesto esto aquí? Yo creo que lo han puesto aquí porque si estás en una empresa que algún trabajador está cortando algo con una máquina y hace mucho ruido, para que tú todavía oigas la música. Ya que esto es un altavoz muy bárbaro. Es el altavoz más fuerte del mundo en la categoría de teléfonos de estos ruggerizados. Hasta 109 decibelios. Es una puta fumada. O sea, es una locura. Demasiado fuerte para mi gusto. Además, el altavoz está equipado con un halo de luz, o un LED, ¿no? De forma circular al lado, que se puede programar como tú quieras. Puedes ponerlo al ritmo de la música, puedes ponerlo pues en modo respiración, en modo circular, yo qué sé, tiene la configuración y lo que tú quieras lo puedes configurar, ¿vale? Antes de profundizar más en detalles, tenéis que saber que este teléfono tiene pues una CPU bastante buena dentro de lo que cabe, octa-core, MediaTek Helio G85, de 8 GB de memoria RAM. O sea, está bastante bien. Y 128 GB en este caso, la versión de 128 GB de espacio en almacenamiento. De conexión no está nada mal. Tienes Bluetooth 5.0, 4G. Ojo, no es 5G. Tiene un Wi-Fi bastante moderno también. Y obviamente conexión a internet es bastante rápida, ¿vale? Otra cosa que llama muchísimo la atención es las 4 cámaras, que realmente son 3, ya que una es la linterna. Tiene 3 cámaras bastante buenas dentro de lo que cabe en la categoría de estos teléfonos. Una que es la principal, que es de 48 megapíxeles Sony, la cual, pues, ojo, hace su función, está bastante bien. Luego tiene una cámara de infrarrojos de visión nocturna de 20 megapíxeles, por si te das el lujo de querer sacar fotos en blanco y negro de noche o grabar vídeo, pues ves bastante bien. Y luego tiene una cámara macro de 2 megapíxeles. ¿Qué es esto de macro? Es una cámara macro que hace fotos desde muy cerca. O sea, tienes que ponerte a 3 centímetros más o menos de lo que vayas a capturar y se ve pues como de muy de cerca, ¿no? Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Da el pego, no está nada mal. Yo no me compraría este smartphone, obviamente, para la cámara, pero ya que está aquí puesto, pues muy bien. Y luego en la parte frontal tenéis la cámara selfie, que son también de 20 megapíxeles. Yo, como veis, me he sacado un selfie. Bueno, no está nada mal. No es la mejor cámara, como digo, que tiene este smartphone, pero, joder, la función está bastante bien. Este smartphone viene con Android 12, así que vendrá con las principales características y funciones y novedades que pueda tener. Yo, como soy usuario de iOS, pues realmente no sé qué ha cambiado desde Android 11 a 12 y el 13 que está a punto de salir, no sé si ha salido, pero bueno, supongo yo que tendrá los widgets nuevos y tendrá todas las cosas disponibles que se hayan añadido en Android 12, ¿no? Recordando que este es un modelo
de este año, de este mismo año 2022, el último AGM H5 Pro, campeones. El diseño, la verdad que este diseño pues no está mal. Yo, como lo digo, no soy partidario de estos tipos de teléfonos, pero el diseño está bastante bien, ¿no? Por aquí tenemos el botón de personalización, que es un botón que puedes poner la función que tú quieras para ejecutarla de forma rápida. Tenemos los botones también de volumen y apagado de dispositivo. Tenemos también la zona para huella dactilar, para poder desbloquear el teléfono con la huella. Tenemos también el slot, obviamente, de la tarjeta nano SIM y microSD. En este caso viene solamente el slot con una tarjeta nano SIM. Hay dispositivos que vienen con dos, en este caso solamente vienen con una. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. En la parte de abajo tenemos obviamente el slot, que es anti-agua, o sea, no se puede meter el agua ni nada, es totalmente sellado. USB tipo C para poder cargarlo y para que puedas pinchar unos auriculares a tu smartphone, ¿no? Jack 3.5. Y por lo demás, gente, la verdad que está bastante bien. Además, en la parte posterior tenemos como cuatro muecas o cuatro redonditos de color dorado, que esto es por si queréis poner el teléfono en una base de carga, la cual se puede comprar por separado, ¿vale? Simplemente pues es una base de carga, se conecta pues a través de USB tipo C, tanto en un PC o en la toma de corriente, y puedes poner ahí tu smartphone pues para que se cargue si quieres tenerlo al lado de tu cama o en tu mesa en la oficina, yo qué sé. Y bueno, esto sería como un extra parte. Estamos hablando de un teléfono que cuesta alrededor de 330, 350 en oferta, o bueno, si puedes conseguir un código de descuento, que si puedo os dejaré alguno. Os dejaré también los links, obviamente, por si queréis echar un vistacito y ver las características, comprarlo en Amazon, que si no os gusta lo podéis devolver, en fin. Yo no sé si seréis usuarios, como digo, de este tipo de teléfonos, pero creo que hoy en día el mercado se está, pues, abriendo mucho con este tipo de teléfonos, ¿no? ¿Qué más nos llama la atención de este teléfono? Si queremos jugar, ¿qué pasa con el jugar? Primero con la batería. La batería es una batería de 7000 mAh, así que no te va a dejar tirado fácilmente. Es una batería que puedes jugar, pues, bastantes horas. O sea, 7000 mAh realmente es una buena batería dentro de lo que cabe. No está en lo más top de baterías, pero joder, son 7000 mAh. O sea, te da para tralla. Además se puede configurar y se pueden establecer pues un montón de configuraciones para que te dure más, menos. En fin, batería pues 7000 mAh, que está bastante bien. En el tema de jugar, con este chip octa-core que tiene, ¿no? Con esta gráfica integrada, pues la verdad que se puede jugar a prácticamente todo. Obviamente algunos juegos muy resistentes, muy potentes, pues a lo mejor no le da el pego. Pero para ejecutar emuladores, para ejecutar, yo que sé, Game Pass, juegos en la nube, o sea, no hay ningún tipo de problema, ya que la conexión que tiene el Wi-Fi pues está bastante bien. Y sinceramente yo lo he probado en el GeForce Now y de conexión pues ha ido francamente bien, no he tenido ningún tipo de problema. Y esto sería básicamente el dispositivo. El dispositivo que, como digo yo, impermeable. Le puede caer la arena que quieras encima. Se te puede caer al suelo desde una distancia de 1,5 metros. El altavoz también es impermeable. Suena demasiado fuerte. ¿Qué queréis que os diga de este teléfono? La verdad que es un teléfono que está bastante bien. Como digo, Amazon, os dejaré el link si queréis verlo. Y bueno, aquí está la revisión de este pequeño dispositivo. Bueno, no sé por qué digo pequeño, porque la verdad que es bastante grande y pesa bastante. Pero bueno, ya sabéis, revisión, gente. Espero que os haya gustado. Que tengáis un buen día más tarde y nos vemos en el próximo vídeo.